levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y me ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, está en Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Pacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones aprodecerán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella la libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Amén. Por favor, tomar asiento. No me oigo igual, ¿verdad? Sabemos que Jacob puso a su familia en un lugar de gran tentación y peligro. Jacob, fíjate, vimos que no fue obediente a Dios. Él quiso hacer las cosas como él las quiso hacer. Vimos en el capítulo 34 de Génesis que en ningún versículo no se mencionó Dios en el capítulo 34. Pero Jacob con su familia a este punto de su vida estaban muy alejados de Dios, muy alejados de Dios. Pero cuando yo me pongo a pensar en esto y digo, ¿sabes qué? Nunca es muy tarde para corregir esa situación. Dios puede restaurar, puede haber una renovación, o puedo decir mejor, un despertamiento. Es la palabra adecuada aquí. Un despertamiento de nuestra relación con Dios. En el capítulo 34 les dije, Dios no es mencionado, pero lo que sí vemos es una vida en el mundo. Vimos homicida, la violación de Dina, se vio. Pero aquí cambia ahora. El capítulo 35, Dios es mencionado a lo mínimo 10 veces. Betel es la manera que Dios quería que uno viviera. Betel es el lugar de restauración. Dios, fíjate, nos está esperando siempre con brazos abiertos. Él, el Dios Todopoderoso, desea perdonarnos. Ese es el lugar de Betel. Es más, Apocalipsis 2:5 dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y es como Dios desea de nuestras vidas.
que haya ese quebrantamiento, ese arrepentimiento, cambio de dirección. Y es lo que se ve en este capítulo. 2 puntos en esta noche. Un comienzo nuevo, versículo 1 al 15 que acabamos de leer. Y luego tristeza y gozo, versículo 16 al 29. Comenzando con el primer punto. El versículo 1 una vez más nos dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube, ¿a dónde? A Betel. Y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Luego dice, fíjate, dijo Dios a Jacob, dijo Dios. Capítulo 34, nada de Dios. Comenzando el capítulo 35, dijo Dios. Dijo Dios. Es Dios el cual inició este comienzo nuevo. Es como Él obra. Él siempre está queriendo hablarnos. Dijo Dios. La palabra de Dios aquí se ve. Dijo Dios. Cuando va a haber un despertamiento espiritual, necesitamos entender que comienza individualmente. Tengo que decir esto, ¿por qué? Porque es aquí, en este momento, un despertamiento espiritual. Y escucha lo que voy a decir. Un despertamiento espiritual es para el creyente, no para el incrédulo. Solo los creyentes pueden ser despertados. Los incrédulos siguen muertos. No pueden ser despertados. ¿Por qué? Porque están muertos. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjate, el primer paso es de venir a vida. Pero venimos a vida y luego nos alejamos de Dios. Y a veces, aunque estemos viniendo a la iglesia y estamos aquí, pero andamos como sonámbulos, porque no estamos despiertos a lo que Dios nos está queriendo decir. Y hay veces nos tiene que despertar. El que tiene que despertar es el creyente, porque nos estamos durmiendo. Estamos pasando por la vida, pero verdaderamente no estamos despiertos a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Él os dio vida. Nos dio vida. Nos ofrece vida. Pero es en creer, en recibirlo ahora que tienes vida. Tenemos vida eterna. Pero si no, sigues en la muerte de vuestros delitos y pecados. Fíjate la gran diferencia. La iglesia está compuesta, hecha de individuos, personas. Y si va a haber un despertamiento espiritual en la vida de una iglesia, de la iglesia, comienza individualmente. Puedes apuntar el dedo así. Comienza conmigo. Si dices que la iglesia está muerta, es que no sentí la presencia de Dios. Es que no se oye su voz. No le puedes echar la culpa a la iglesia. Comienza con cada uno de nosotros.
Quizás necesitas ser despertado. Quizás estás dormido espiritualmente. Te pregunto, ¿estás muerto o estás dormido? Dice, la iglesia está muerta. No creo eso. Yo creo que es tiempo de hincarte, de inclinar tu rostro ante Dios. Y no importa lo que has hecho, no le importa a Dios lo que has hecho. Lo que has hecho en el pasado. Voy a preguntarte, ¿qué estás haciendo para Dios ahorita? No, pero es que yo hacía esto, yo era esto. No importa lo que has hecho. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento? Porque si no estás haciendo nada para el Señor, estás dormido. No estás despierto. No estás despierto. Fíjate, uno no de repente se cae o se vuelve a caer, se aleja, no se aleja de Dios de un día para el otro. No pasa así. Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, extraviado, desorientado, equivocado, descarriado. La palabra nos hace entender que gradualmente se han alejado de la voluntad de Dios. Para aclararlo, poco a poquito, te vas alejando, te vas enfriando, te estás quedando dormido, poco a poquito. No es de hoy para mañana. Ya ha pasado tiempo, quizás un par de meses, quizás un año, o quizás ya tienes años. Es tiempo de despertar. Te has extraviado. Para entender más profundo, extraviado gradualmente, se van alejando uno de Dios. Y esto nos indica que uno entonces no está progresando, no están creciendo, no están madurando en el Señor. Te puedes vacilar a ti mismo, pero no podemos vacilar a Dios. Él sabe nuestra condición. ¿Y cómo pasa esto? Te voy a decir, porque uno no tiene tiempo para leer la palabra de Dios, no tiene tiempo para orar, para tener su devoción, no tiene tiempo para participar en compañerismo. Te vas alejando, te estás durmiendo. La llama en el corazón se está apagando o está a punto de apagarse. Una buena manera de saber si te estás alejando de Dios es si el fuego en tu corazón se está apagando. Ahí te va esta prueba, si la quieres tomar. Ahí te va esta prueba. Deja preguntarte, ¿qué es tu actitud con respecto a la palabra de Dios? ¿Qué es tu actitud con respecto a la palabra de Dios? ¿Te gusta leer la palabra de Dios?
causa gran emoción en leerla. No, pero es que es un libro. Es más, cuando no me puedo dormir, me pongo a leer. Y como que me aburro y me duermo. No me gusta lo que dice y no lo hago. Pero fíjate, la Biblia es un espejo que nos permite ver la condición espiritual de nuestras vidas. La Biblia. Fíjate lo que le dice. Levántate y sube a Betel. Levántate y sube. Fíjate, este era el lugar donde ya debería haber estado. Si hubiera obedecido a Dios, se encontraba en Siquem como 32 kilómetros, 20 millas de Betel. Fíjense, 32 kilómetros de distancia. Y qué curioso, fíjate. 32 kilómetros de distancia entre la voluntad de yo, Jacob, y la voluntad de Dios. 20 millas entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Como cristianos, sufrimos por nuestra propia desobediencia. Ouch. Como cristianos, sufrimos por nuestra propia desobediencia. 20 millas. Años atrás, nos queríamos mudar del lugar. Yo le decía a mi esposa, siempre y cuando estemos a lo máximo 25 millas, a lo más lejos de la iglesia. 25, lo más cerca es lo mejor. Para muchos es fácil. No, me voy a mover a... Pero fíjate, 20 millas entre la voluntad de yo y la de Dios. ¿Dónde te tiene Dios? Fíjate, aquí vemos el mapa. Y se sube. Vemos Siquem, Betel, Efrata, Belén, Jerusalén. 20 millas de distancia. No es lejos. Pero dice sube. Y uno tiene que subir de Siquem a Betel, a la casa de Dios. Físicamente, uno tenía que subir a Betel de Siquem. Y se suben 300 metros de altura. Pero necesitamos entender que cuando la Biblia dice sube, también nos habla espiritualmente. Si tienes que subir, ¿dónde estás? Estás abajo. Tenemos que subir. Cuando hay referencias de subir o descender, está hablando espiritualmente. Y también de la condición donde estás. Si tienes que subir, es decir, arrímate a Dios y a su voluntad. O si desciendes, te alejas de Dios y de su voluntad. Eso es hablando espiritualmente. Increíble. Si recuerdan, Jonás 1:3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió. Se alejó.
a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjate, ¿estás descendiendo o estás subiendo? Hablando de tu condición espiritual. Muchos de nosotros hemos estado muy lejos de Dios y de su voluntad, tanto como Jacob o Jonás. Quizás han pasado años. Este es el caso con Jacob. En este caso, fíjate, han pasado 10 años cuando él luchó con Dios y perdió. Lo conoció, pero se había alejado de Dios. Él estaba viviendo en el mundo y ya era tiempo de renovar sus votos y regresar a Betel, de regresar y subir con Dios. Y todo lo que ha pasado, capítulo 34. Si te pones a reflejar y quizás hasta tú te puedes sentir, pues no, pastor, no sé si Dios me puede perdonar. Pero tanto como Dios le habló a Jacob, te voy a decir, Él te está hablando ahorita a ti. Él te está hablando ahorita a ti. No a la persona que está a un lado de ti. No a la persona, ching, hubiera estado aquí. No. Dios nos está hablando individualmente. Y dice, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es aquí en Betel donde conoció a Dios por primera vez. Entonces él tenía que regresar a su primer amor. Fíjate, tenía que regresar a su primer amor, tanto como uno también tiene que regresar a ese punto de su vida. Cuando primeramente conociste a Dios, todo el éxito que sentías, el saber que Él me ama y yo lo amo a Él. Nada me va a separar de eso. Pero ¿qué ha pasado? Y dice, quédate allí. Dios le estaba diciendo, haz tu hogar conmigo. Hay que tener una relación real, fíjate. Hay que tener compañerismo. Él nos está diciendo, yo te acepto. Regresa conmigo. Yo te perdonaré. Fíjate. Aquí vemos, fíjate, 4 pasos. 4 pasos para regresar con Dios. El versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Fíjate lo que está pasando aquí. Entonces Jacob dijo a su familia y todos los que estaban con él, con todos. Vemos que Jacob al fin hace lo que hubiera hecho años atrás, muchos años antes. Al fin, Jacob comienza a ser el líder espiritual de su hogar y de su familia. Primer paso, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Primer paso. Si recuerdan la esposa favorita de Jacob,
Raquel. Raquel se había robado los ídolos de su padre Labán. Y también para este tiempo ya tenía muchos más siervos que le estaban ayudando con su ganado. Y al fin, por haber pasado tanto tiempo en el mundo, 10 años, recogió y tenía esclavos. Recogieron, si recuerdan, los esclavos en Siquem cuando sus hijos mataron a los hombres del pueblo. Había muchos ídolos entre ellos. A los ídolos a veces se les tenía, podemos decir que eran más como amuletos, para como de buena suerte, a los dioses. Hoy en día puedes ir al Swami. Puedes recoger amuletos. ¿Para qué? Para cargar contigo. ¿Cuántos nos vemos con la patita del conejo? Algo tan sencillo. No. Traen su santito de protección. El ángel de protección. De provisión. O de buena suerte. Había algunos israelitas, aunque adoraban a Dios, ellos tenían ídolos en sus casas. Tanto como hoy en día hay cristianos que tienen amuletos. ¿Para qué? Para la buena suerte. Ahora Jacob, fíjate, no quería que nada le robara el enfoque espiritual de su hogar, de su familia. Es la razón que él creía que no podían coexistir Dios y los ídolos adentro de su hogar. Jacob ordenó que su familia, ¿qué? Destruyera todos esos ídolos. Si nosotros no nos deshacemos de los ídolos que existen en nuestras vidas, en nuestro hogar, pueden destruir nuestra fe. Ay, pues hermano, ¿cuáles ídolos? No, yo no tengo ídolos en mi casa, y menos en mi vida. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. La definición, un ídolo, es cualquier cosa que ponemos antes que Dios. Los ídolos no tienen que ser objetos físicos. Fíjate, pueden ser pensamientos y deseos. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Biblia en lenguaje sencillo lo dice así. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Cuando Jacob le explicó lo que estaban haciendo y les pidió que no hicieran esto, tenemos que notar lo que ellos hicieron. Fíjate el versículo 4. El versículo 4 dice así: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Se los dieron a Jacob. Se los entregaron. Se deshicieron de ellos. Hoy día nosotros tenemos que venir y entregárselos a Jesús.
Deshacernos de todo ídolo que nos detiene, que nos previene de adorar al verdadero Dios. Vemos que fue obediencia en total, no en parte. Pues le doy esto, pero este no. Todo. Nos deshacemos de todos. El segundo paso dice, y limpiaos. Y limpiaos. ¿Cómo se puede limpiar uno? Te voy a decir, limpiado, uno está en ser limpio, es estar correcto ante Dios, purificado, arrepentidos, confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es de dar excusas ante Dios. Esto no va a funcionar ante Él. Tenemos que tomar responsabilidad por lo que hemos y no hemos hecho, por nuestras acciones. No podemos decir, no, pues es culpa de la mujer que me diste, ¿no? O es que mis padres no me dieron, o me dieron, o decir y creer, o pues el diablo me hizo hacerlo. Es tomar responsabilidad. Tenemos que ser honestos y sinceros con Dios. Arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Pedirle que nos cambie el corazón. Si confesamos nuestros pecados, estamos diciendo, Señor, tú estás correcto, yo estoy mal. Estoy equivocado. Perdóname. Ayúdame a cambiar. Ya no quiero ser igual. Es solo cuando estamos de acuerdo con Dios que uno puede seguir creciendo y madurando en su fe. Tercer paso. Dice, y mudad vuestros vestidos. Palabra sencilla. Cámbiense de ropa. Esta acción nos da a entender que ha habido un cambio repentino de su corazón. Es un cambio de actitud, caminar en una manera nueva, caminar en una nueva vida. Si se recuerdan de Lázaro, las instrucciones fueron que le dieron, quiten los lienzos y déjenlo ir. Es quitarse lo antiguo para que pudiera caminar en la vida nueva. Juan 11:44. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Fíjate. Quítale la ropa vieja, la ropa de muerte. A veces nosotros queremos seguir caminando con la ropa de muerte. Nos tenemos que quitar lo antiguo. Lo que no estoy diciendo aquí, hermanas, que vayan de compras, No estoy diciendo eso, porque luego los esposos me van a reclamar. No, el pastor dijo, no. Que me cambie un vestido nuevo, ¿verdad? No. Efesios 4:22-24, Nueva Versión Internacional, dice así. Con respeto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada en la imagen de Dios,
en verdadera justicia y santidad. Cada día, todos los días tenemos que vestirnos con lo nuevo. Tenemos que dejar esa ropa vieja. Yo sé, los Levi's están bien cómodos, ¿no? Porque ya los tengo exactamente como los quiero, pero es la vieja naturaleza. Estar cómodo, estar tranquilo, no haciendo nada ahorita para el futuro. La vieja naturaleza, sus deseos, sus vicios, dejar todo eso en el pasado. Yo pregunto, ¿qué no quieres estrenar lo nuevo? Fíjate. El versículo 3 y 4. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que ha andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Y por qué zarcillos? Aretes, para entender. Pero tenemos que entender la diferencia entre esos tiempos y hoy en día. Las joyas en sí no tienen nada malo. No tienen nada malo. Pero en esos tiempos los aretes, zarcillos, las personas lo usaban como amuletos de buena suerte o por protección del mal. En vez de traer el santito aquí, lo traían acá. Esa es la diferencia. Jacob y su familia se estaban deshaciendo de toda la influencia pagana. Y esto incluía los recuerdos de dioses extraños. Jacob les escondió debajo de la encina. Encina, un árbol de larga vida, tanto como un roble. Y Jacob los enterró debajo del árbol. No los escondió porque iba a regresar por ellos. Los escondió porque se deshizo de ellos. Los enterró para que nadie más fuera a caer en pecado. Fíjate, esto es importante. Me recuerdo cuando el Señor comenzó a tratar conmigo sobre la música que escuchaba. Comenzó a tratar conmigo. Fue muchos años atrás, pero me mostró a mí, solo a mí. Fue para mí. Puede ser algo más en tu vida para ti, pero esto fue para mí. La música que estaba escuchando no le agradecía al Señor. No había edificación en lo que estaba escuchando. Yo me puse a destruir. En aquellos tiempos existían discos. A destruir los discos, las cintas de cassettes. Hasta es más, me puse a quemar la música. Mis compañeros me decían, estás loco. ¿Por qué no me la das a mí? Yo te la compro. Regálala. Es más, aunque sea te doy $1 por cada uno. Dámelos a mí. Véndelos. Es mucho dinero que estás perdiendo. Y verdaderamente han de haber pensado que sí estaba loco. Pero te voy a decir, fue una liberación. Los destruí
para que nadie pudiera caer en pecado por mi cuenta. Por mi cuenta. Pero eso fue algo para mí. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Que te deshagas de algo? Te lo está revelando. Yo no sé qué es. ¿Que necesitas destruir o quemar algo en tu hogar? No tu hogar, ¿eh? Pornografía, música, drogas, cerveza, tequila, alcohol. ¿Qué vas a ir con tus amigos y tus amigas que están en el mundo? Mira, aquí te voy a dar esto porque yo ya no lo necesito. No, no. Es que ahora soy cristiano. No puede ser así. No puede ser así. El versículo 5 dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Aquí vemos una vida efectiva de ellos, del buen testimonio que estaban dando del verdadero Dios. Versículo 6, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y al fin aquí llegamos al cuarto paso para regresar a Dios. Obediencia. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Fíjate, vemos que siguieron en obediencia. Entonces tuvo que haber un cambio en sus vidas primero. Él y todo el pueblo que con él estaba. Si va a haber un cambio en el pueblo, comienza contigo. Comienza contigo. Tiene que haber obediencia de nuestra parte. Un cambio en mí. Te voy a decir, es cuando uno cambia que a unas personas alrededor de ti cambian. Y muchos andan siempre pidiendo que tal persona cambie, que mi esposo cambie, que mi esposa cambie, que mis hijos cambien. Comienza contigo. Comienza con nosotros mismos. El versículo 7 dice, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando oía de su hermano. El Betel, el Dios de Betel. Génesis 28, 15 al 16. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Fíjate, Dios no nos dejará en paz hasta que Él cumpla lo que Él necesita o va a hacer en nuestras vidas. Es tiempo de regresar a Betel. Regresa a Dios. Regresa al primer lugar que lo conociste. Versículo 8 dice, entonces murió Débora,
ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. La tristeza sigue. Alon Bacut, encina de llanto. Versículos 9 y 10. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Entonces aquí Dios validó el cambio del nombre de Jacob, reafirmó su promesa. Ahora Jacob sería llamado Israel. Recuerda que Jacob significa suplantor, el que toma de talón, el tranzas, ¿no? Israel, gobernado por Dios. ¿Por qué? Porque ahora se está permitiendo ser gobernado por Dios. Dios ya le había cambiado su nombre, pero ahora comenzaba a vivir o caminar con su nuevo nombre. Jacob siempre batallaba con su carne, su naturaleza antigua. Es la razón que los nombres intercambian. Podemos decir así: todavía quedaba mucho Jacob en Israel. Es lo mismo con nosotros. Aún teniendo vida nueva, todavía queda mucho Juanito en Juan, ¿verdad? Mucha María. Versículo 11 al 13. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que le ha dado a Abraham y Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue el Dios del lugar de donde había hablado con él. Fíjate, Dios le había dado la tierra a Israel. Pero siguen los problemas aún. Hoy en día con los árabes. Ellos quieren la tierra, ¿por qué? Porque el padre de ellos también es Abraham. Pero el linaje fue por el escogido de Isaac. Versículo 14 al 15. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. ¿Tienes tu Betel? ¿El lugar donde conociste a Dios? Si te has alejado de él, es tiempo de regresar. Si no lo conoces, es tiempo de tener tu experiencia en Betel. Aquí puede ser tu casa. Tu casa de Dios. Segundo punto, tristeza y gozo. Versículo 16 dice: y después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Rata, fructífero. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Raquel en el camino dio luz. Y casi se oye la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesús aquí en esto. En el camino a Belén, casa de pan. Pero vemos que aquí ella tuvo complicaciones. Versículo 17 y 18 dice: y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo a la partera: no temas,
que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Veneno, mas su padre lo llamó Benjamín. Veneno, hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Fíjate qué nombre vamos a llamar nuestro hijo cuando vengan en tiempos de tristeza. Te voy a decir, los puedes ver de dos maneras. Los puedes venir a verlos en lo físico o en lo espiritual. Jacob miraba las cosas diferentes a este punto. Cómo caminamos con el Señor va a determinar cómo respondemos o cómo afrontamos las situaciones. Porque a veces estamos cortos de vista, solamente vemos lo presente y no lo que está por venir. El versículo 19 dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Rata, la cual es Belén. Nada más porque has corregido tu relación con Dios, no quiere decir que todo va a estar perfecto. Es más, hasta el enemigo a veces va a atacar más duro. Y necesitas saber esto para prepararte, para ponerte la armadura de Dios. El versículo 20 dice, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy día, hasta hoy. Fíjate, toma cuenta de esto. Y se me hace muy interesante. La Biblia no menciona a Jacob llorando por Raquel. Fíjate, no lo dice. Por el amor de su vida. Estoy seguro que sí ha de haber llorado. Pero fíjate, lo que vemos es que Jacob tenía ahora el verdadero amor de su vida. Él tenía a Dios. Y Dios era el que lo estaba sosteniendo. Porque recuerda cómo era su consentida. Pero no dice. Y se me hace curioso que no lo dice. Porque es Dios el que nos sostiene, especialmente en los momentos más difíciles de la vida. Amén. Versículo 21 al 22 dice, salió Israel y plantó su tienda más allá de Meital Edgar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Fíjate, aquí vemos las consecuencias de no entrenar a sus hijos. Jacob no puede tomar responsabilidad por las acciones de su hijo mayor, Rubén, pero sí puede tomar responsabilidad en lo que le puede hacer. Fíjate, dice, lo cual le llegó a saber a Israel. Se enteró de que esto pasó, pero no hizo nada. No hizo nada. Y te voy a decir, hay cosas que nuestros hijos hacen y a veces los padres no hacen nada de esa situación. Hay cosas que nuestros hijos hacen. Y te voy a decir, tenemos que tratar con ellos. Pero a veces no lo hacen.
Génesis 49, 3 y 4. Dice así: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Años después, al fin, Jacob trató con su hijo, Rubén, el primogénito de Jacob. Él estaba afirmando su derecho a ser el principal, el heredero. A lo mejor se sentía pequeño ante la importancia del nacimiento de Benjamín, porque recuerda que su padre lo llamó hijo de su mano derecha. Al dormir con la concubina de su padre, él estaba afirmando que sucediera a su padre. Yo voy a tomar mi lugar. Pero irónicamente, este mismo acto causó que perdiera la bendición a cual tanto deseaba. Increíble. Y aquí vemos los 12 hijos de Israel, versículo 23 al 27. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftali. Los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Versículo 27 dice: después vino Jacob a Isaac con su padre en Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, que significa compañerismo, donde habitaron Abraham e Isaac. Israel vive con su padre, como eso de 10 a 12 años. Versículo 28 al 29 dice: y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Vimos la muerte de una sirvienta, una esposa y ahora su padre. Jacob corrigió su relación con Dios. Pero fíjate todos los eventos que tuvieron que pasar para que se cumpliera esto. Fue recogido a su pueblo. Esto habla del cielo y la reunión con las otras personas que han muerto en el Señor. Seremos reunidos con Él en el cielo. Viejo y lleno de días, los sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Más y más sufrimientos. Los sufrimientos van a venir. Pero te voy a decir, si caminamos con Dios, Él nos va a fortalecer para poder soportar. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, va a haber sufrimientos en la vida. Pero necesitamos estar en una relación correcta con Dios para poder soportar los sufrimientos de la vida. Porque todos vamos a sufrir. Pero puedes sufrir con Cristo o sin Cristo.
Esa es tu decisión. Si te estás enfriando, te voy a decir, vas a pasar por las dificultades de la vida a solas. Pregunto, ¿necesitas regresar a Betel? Hoy tienes tu oportunidad. 4, recuerda que el despertamiento espiritual de la iglesia comienza contigo. Contigo. Despierta. Escucha la voz de Dios. Él es el que te está hablando. Hay que ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Cualquier necesidad que tengan, arrímense. Van a ver hermanos y hermanas aquí enfrente que quieren orar con ustedes. Señor, gracias por esta noche. Gracias que hemos podido ver este capítulo, Señor, y entender lo que está escrito. Señor, nos queremos rendir ante usted. Sabemos que usted nos habla, Señor. Nos encuentra exactamente donde estamos. Usted sabe quién tiene una relación y quién no. Pedimos por la salvación de aquel que no lo conoce, Señor. Y Señor, pedimos por aquel que se ha enfriado, que está dormido y, Señor, verdaderamente necesita despertar. Señor, ayúdenos a rendirnos ante usted. Nos sometemos a su plan perfecto y su buena voluntad. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Dios me los bendiga.